Vamos a abrir ahora nuestras Biblias y vamos a volver a este Evangelio de Juan que estamos estudiando de una manera sistemática. Nos encontramos en el capítulo 2 y esta semana vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 25. Es importante saber que estamos viendo cómo en todos estos sermones vienen muy entrelazados versículos anteriores que nos unen a la historia que viene, a la historia precedente. Eso es un poco lo que pasó la semana pasada cuando estuvimos hablando de la boda de Canaán y cómo el versículo 51 del versículo 1 estaba directamente relacionado. Aquí va a pasar algo parecido, os lo digo para futuras semanas, sobre todo los versículos 23 al 25, el apóstol Juan quiere dejarnos claro que Jesús conocía a todos los hombres. Pero vamos a comenzar leyendo desde el versículo 13 de este capítulo 12, que es lo que nos toca. Vamos a leer hasta el final de este capítulo 2, hasta el versículo 25. Así que Juan, capítulo 2, comenzando a leer desde el versículo 13, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hay algo que me estoy dando cuenta cuando estamos estudiando este libro de Juan, y es que a veces hay algunos textos que vemos y parece como que no son muy importantes, o parece como que no nos llaman mucho la atención. Seguramente si nosotros tuviéramos que elegir un texto, seguramente tendríamos textos más profundos, ¿verdad?, o más conocidos. Y parece en cierta manera como que tenemos algunos textos y no nos damos cuenta, pero lo que nos dicen las Escrituras es que toda la palabra, todas las Escrituras, es la voluntad revelada de Dios y es la palabra inspirada de Dios. Entonces hay algo que nos tiene que decir, y la verdad es que me estoy quedando realmente asombrado cuando meditamos en la palabra, la importancia que estos textos deben tener en nuestras vidas. Y este es uno de estos textos, porque este texto nos habla de la alabanza a Dios. Alabanza a Dios. ¿Cómo adoras tú a Dios? ¿Cómo te acercas a Él? Dios es el único que tiene autoridad para decir, o mejor dicho, para regular cómo debemos adorarle. El texto que tenemos hoy delante nuestra es un texto muy interesante y que suele, como he dicho, pasar desapercibido. ¿Le daba a Jesús igual lo que se hacía en el templo? Es evidente, cuando vemos su reacción, que a él no le daba igual de lo que se hacía en el templo. Es evidente por el desarrollo de los acontecimientos. El Evangelio de Juan se acerca a la vida de Jesús de una manera diferente que los evangelios sinópticos, que como sabéis son Mateo, Marcos y Lucas.
El Evangelio de Juan es más una reflexión teológica que una biografía de los acontecimientos en la vida de Cristo. Según la mayoría de los comentaristas, nuestro texto se encuentra al principio del ministerio de Cristo. De acuerdo con Juan, después del milagro, acordados de las bodas de Caná, que vimos la semana pasada, Jesús fue a Capernaum y días después, él fue a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y es aquí donde sucede esta narración que nosotros vemos. Y vamos a ver que había una lógica en el por qué los cambistas estaban allí y estaban haciendo negocio y las autoridades lo permitían. O sea, esto no era algo descabellado, sino era algo que, vamos a ver, según la costumbre judía, era algo que era más o menos normal. Pero Jesús es allí donde hace un latiguillo de cuerdas y echa a todo el mundo de allí porque estaban haciendo negocio. Y hoy en día muchos piensan también como las autoridades del templo en este momento. Piensan que son ellos, sus propios razonamientos, sus propios pensamientos, los que deciden qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en la casa de Dios, qué se puede hacer y qué no, acorde a los acontecimientos. Pero la Biblia nos dice que es la única regla de fe y obediencia que el cristiano debe seguir. Eso es lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Así que nosotros no tenemos autoridad para decir qué es lo que se hace en la iglesia, en el día del Señor, en el culto, sino Dios es el único que tiene autoridad para regular cómo quiere que su pueblo le adore. Dios es el único que tiene la autoridad, no la tenemos nosotros, tú tampoco, tampoco yo, tampoco ninguna iglesia ni ninguna denominación. Él se ha manifestado a través de las Escrituras y es Él quien dice cómo debemos adorarle y cómo debemos hacerlo. ¿Le daba a Jesús igual lo que se hacía en la iglesia? Porque evidentemente hay un pensamiento que vamos a ver que eran los cambistas y los que hacían allí negocio. Y vamos a ver que no era un negocio descabellado, porque ellos estaban llevando allí animales. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacer sacrificios. O sea, eran algo que iban a utilizar. Pero evidentemente vemos que al Señor Jesús no le gustó eso. ¿Por qué? Porque el templo, la iglesia, es un sitio donde se adora a Dios, donde se ora a Dios y se predica su palabra. No es un tiempo para otra cosa. Y Dios es quien regula realmente qué es lo que se hace y nos dice encima a través de las Escrituras qué es lo que debemos hacer y nos dice también qué es lo que no debemos hacer. Así que Dios ha revelado en su palabra y nos dice cómo hacerlo. Cuando como pueblo de Dios vamos a las Escrituras, hallamos allí descrito, fijaos, todas estas cosas que Dios nos enseña. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, ¿verdad? Solo tenemos en 2 Timoteo 2:5 o en Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Encontramos que toda la Biblia nos señala a Cristo y nos dice cómo el hombre puede salvarse. Eso lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. También la palabra de Dios también nos enseña cuál es la actitud de un cristiano. Nos dice cómo debemos vivir, qué debemos seguir, qué debemos rechazar. La Biblia es un manual para que nosotros sigamos. Pero cuando llegamos a este punto de cómo debemos acercarnos a Dios, cómo debemos adorarle a Él, muchos empiezan a ir de un lado a por otro según sus propios razonamientos, como si Dios nos hubiera dejado huérfanos o nos hubiera dejado hacer lo que a nosotros bien nos diera la gana, como si Él no nos hubiera dicho cómo debemos adorarle. Como si la respuesta no estuviera en la Biblia. Y todas las respuestas están en las Escrituras. Algunos intentan quitar importancia a este asunto diciendo que es un tema menor. Pero por nuestro texto, fijaos, deja claro que este Jesús, el Mesías, acordad de todos los títulos que hemos estado viendo, los tenéis allí, especialmente en el capítulo 1, este Rey de Reyes, este Rey de Israel, este Hijo de Hombre, este Mesías, este Cordero de Dios, a Él no le da igual. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey del Universo, no le daba igual. De hecho, jamás encontramos este nivel. Fijaos que no le daba igual, que jamás encontramos a lo largo de todas las Escrituras, especialmente de los Evangelios,
Jamás encontramos este nivel de ira santa en Jesús en todo su ministerio. No lo encontramos en ningún otro sitio. ¿Es porque le daba igual? ¿Es porque a él le daba igual lo que se hacía en la iglesia? Es evidentemente, habría que ser muy obtuso para decir que sí. No, evidentemente a él no le daba igual. Obviamente no, y encima el hecho que tenemos claramente de que él tiene esta reacción, y no vemos esta reacción en ninguna otra cosa, en ningún otro momento de la vida de Cristo, de nuestro Salvador, es evidente porque ese tema es muy importante. No es un tema para dejar a la izquierda o a la derecha. Puede ser que al pueblo evangélico le da igual o le quite importancia, pero como hemos visto, al Señor, Él es el Rey de Reyes, y si a Él no le daba igual, no debe darnos igual a nosotros. El principio normativo regulativo que siguieron todas las iglesias reformadas en el siglo XVI, quedaos con esto y subrayarlo bien o apuntarlo, es: lo que Dios no ha mandado está prohibido. Lo que Dios no ha mandado en su palabra está prohibido. Dios no nos ha podido revelar todas las cosas en su palabra y dejarnos huérfanos precisamente en cómo debemos adorarle. Acordaos que la palabra, por ejemplo, proscuneo, que es la que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando se referían a que los judíos adoraban a Cristo o a Dios, esa palabra proscuneo, el adorar es realmente lo mayor que nosotros podemos tener en nuestras vidas. El fin principal del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en el cielo? Lo que vamos a hacer estando en el cielo, aquellos que son del pueblo de Dios, es adorar a Dios. Entonces no puede dar igual. No es un tema que puede dar igual. La mayoría de las iglesias reformadas hoy no siguen este criterio de lo que Dios no ha mandado, en la Biblia está prohibido, sino que siguen más bien el principio normativo que establecieron las iglesias, pero no las reformadas, sino las iglesias luteranas, que dice, este principio, lo que dice, lo que Dios no ha mandado en la Biblia, quizás esté permitido. Este principio fue seguido por Lutero y evidentemente por los arminianos después en los siguientes siglos. De hecho, Lutero robó 17 himnos a Zwinglio, el gran reformador, quien tocaba 5 instrumentos sin su permiso. Ya se llevaban bastante mal, y esto lo que hizo es, le quitó estos himnos que Zwinglio hizo para cantarlos en la iglesia en el culto. Así que la mayoría de las iglesias reformadas siguen hoy el principio de los luteranos y de los arminianos. En España el 90% de las iglesias que tenemos son arminianas, así que siguen su propio principio, pero no las iglesias reformadas. Cuando vamos a la confesión de fe, lo deja claro, la confesión de fe de Westminster, la que todas las iglesias reformadas presbiterianas sacan pecho y dicen que siguen, el tema 22 dice cantar salmos, no otra cosa en la adoración al Señor en su casa, sino salmos. Y eso solo podemos hacer aquello que Dios nos ha dado autorización. ¿Y qué nos ha dado autorización Dios? Hacer la predicación, la oración, la alabanza, ofrendas, sacramentos. Pero el resto, que pueden ser buenas cosas, por ejemplo, testimonios, informes de cómo va la obra o anuncio, por eso nosotros tenemos los anuncios al principio, no forman parte del culto. Porque estamos todos reunidos y después decimos, vamos a empezar el culto, no forman parte. Tendrán otro lugar, porque Dios no nos ha dado su autorización a hacer estas cosas en la alabanza a Él. Volviendo al texto, podemos ver el contraste, fijaos, acordaos de lo que vimos la semana pasada, entre el agua y el vino del capítulo anterior, y ahora el contraste entre el templo físico en Jerusalén y el cuerpo de Jesús, el nuevo templo. Hace poco escuché a algún hermano que había propuesto varias cosas en la iglesia allí de Bollullos. Había dicho, bueno, pues ¿por qué no quitamos el púlpito y lo movemos y lo echamos a un lado y ponemos un montón de instrumentos musicales allí? Incluso, ¿por qué no venimos todos en pantalón corto? ¿Qué es eso de venir allí bien vestidos y tal? ¿Por qué no venimos en pantalón corto todos a la iglesia? El problema no es el pantalón corto en sí, sino el hecho de querer poner y añadir cosas en la alabanza que Dios no nos ha mandado. Ahora,
Esto nos debe hacernos a nosotros, a cada uno de nosotros, pensar, bueno, ¿cómo nos estamos acercando nosotros a Dios? Porque al final Dios no va a pedirte cuentas a ti de lo que hizo esta o aquella persona o aquella iglesia, sino te pedirá cuentas de lo que tú hiciste. Y nuevamente, y como yo he repetido, el Evangelio de Juan tiene el propósito de revelarnos quién es Jesús y que todo, absolutamente todo, flota alrededor de Él. Él ya ha cambiado, acordaos, cuando hemos llegado aquí, Él ya ha cambiado el agua en vino y está enseñándonos sobre el celo en su casa. Y nos va a enseñar salvación y que reina por encima de las enfermedades, de la muerte, de los endemoniados, de la naturaleza. Y eso lo vamos a ver a través de todo el capítulo de Juan. Y eso tiene un solo propósito, que es mostrarnos que Él es el Hijo de Dios, el único camino de salvación, la única esperanza del hombre y de este mundo caído. Así que vamos a ver varios puntos en la prolongación de este texto. El primero es las actividades legítimas en el lugar equivocado, el segundo es actividades legítimas en el lugar correcto, y luego Cristo, el verdadero templo de Dios. Así que el primero es actividades legítimas en el lugar equivocado. Fijaos, poned vuestros ojos en los versículos 13 y 14. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Aquí hay que explicar la historia para meternos bien en el contexto. Las palabras críticas las encontramos aquí. Allí pone en el templo. Allí en el templo los animales eran vendidos allí y los cambistas hacían negocio allí. Si estas cosas hubieran sido hechas fuera del templo, Jesús no hubiera respondido así. Pero el conflicto es porque estas cosas estaban aconteciendo no fuera del templo, sino dentro del templo. Porque estaban los animales ¿por qué estaban los animales y los cambistas allí? Bueno, la respuesta es sencilla. En la Pascua, como sabemos, cada peregrino que tenía que hacer el sacrificio de un animal. Entonces era muy difícil que la gente accediera a Jerusalén, porque tenían que viajar hasta Jerusalén con el ganado a cuestas desde fuera de Jerusalén, y había que meterse por las calles hasta llegar allí al templo. Había muchos, acordaos que claro, había muchos que recorrían grandes distancias, y traer animales consigo, evidentemente eso planteaba un problema, planteaba muchos inconvenientes, porque el animal haría sus cosas, tendría que beber, tendría que comer. Acordaos que allí no se metía al animal en una furgoneta como puedo hacer yo con mis animales y me voy al pueblo al lado y los saco al parque. Allí había que andar, y las distancias que muchos de ellos tenían, allí no había furgonetas, allí había burros, no va a poner el burro encima, los animales encima de otros animales, sino tenían que ir andando con ellos. Y esto era un problema. Así que era mucho más sencillo para ellos comprar el animal en Jerusalén y quedarse con sus animales para su propio beneficio particular, ¿vale? Si tenían que dar un cordero o tenían que ofrecer algún sacrificio, se quedaban el cordero suyo con ellos en su casa. Allí podrían alimentarse con él o hacer lo que quisieran con él, y compraban otro en el templo, y ese es el que hacía el sacrificio, porque era suyo, lo compraban, era legítimo. Ahora, los cambistas estaban allí porque las tasas del templo se pagaban en ese momento también. Así que las autoridades hebreas lo consentían este negocio. Y eso degradó no solo en este negocio, sino en otras cosas, en otros negocios que también tuvieron allí lugar menos lícito. Pero si leéis sobre ello, también te puedo decir algunas cosas que se hacían. Y evidentemente, por este servicio o esta vista gorda, como decimos, la vista gorda es cuando sabes que algo está pasando y miras para otro lado. Dice que algunos se llevaban más de un 12%. Y como esas actividades eran para la gente que venía al templo, en cierta manera eran aceptadas. Cuando la historia judía, cuenta la historia judía que en aquellos tiempos el negocio de animales antes no se solía hacer en el templo, sino se solía hacer en el valle de Kidrón, que está a las faldas del Monte de los Olivos. Pero esto había sido removido de allí, de las faldas de este monte, y había sido llevado al templo. Así que el lugar destinado a la alabanza y la oración había sido transformado en un lugar de mercadeo, y entonces Jesús pasa a la opción. Quiero que quede muy claro que el problema, porque algunos ven este texto e intentan salir de él. Dicen, bueno, claro, es que allí se estaba cometiendo un negocio. No.
Jesús los echa porque evidentemente se estaba haciendo un negocio, pero realmente la raíz no es esa, la raíz es que el sitio que estaba destinado a la oración y a la alabanza a Dios está siendo utilizado de otra manera que no es la oración y la alabanza a Dios. Ese es el verdadero problema. Así que en primer lugar, este texto nos enseña que a Jesús, el Señor, se veía una diferencia entre el lugar que estaba destinado a la alabanza y la oración. ¿Y nosotros vemos esta diferencia? Aquellos que argumentan que Jesús rompió con todo aquello y que ellos pueden hacer lo que quieran, deberían considerar que si Jesús pensara lo mismo que ellos, el Señor no hubiera actuado de la misma manera. Jesús nos dijo, bueno, ¿qué más da? Si esto no importa, que cada uno haga lo que quiera, según su propia mente, lo que esté bien o lo que no esté bien. Que cada uno actúe en la casa del Señor como a él le parezca. Que quiera hacer esto, que haga esto. Que quiera hacer lo otro, que haga lo otro. Aquello lícito o aquello ilícito. No hizo eso, sino que lo dice. Que hizo un latiguillo de cuerdas y los echó a todos. Realmente se piensa, la mayoría de los comentaristas piensan que ese latiguillo de cuerdas era para echar a los animales, no para dar a las personas. Pero bueno, de cualquier manera, ¿significa esto que el comercio estaba mal? No. El comercio no estaba mal, pero sí estaba mal en la casa del Señor. El sitio destinado a la alabanza y la oración no era el sitio adecuado, según Cristo, según el Señor. La Iglesia hace exactamente esto. El sitio destinado a adorar y a orar a Dios. Es exactamente esto. Así que nosotros debemos adorar y orar a Dios en la Iglesia. Recuerdo hace muchos años, una hermana vendía todo tipo de cremas de una casa, no recuerdo muy bien cuándo se llamaba su nombre, de estas que se echan las mujeres por la cara, que son para diferentes cosas, en fin. Pero me llamó la atención que una de las veces esto se permitió, vino a la iglesia, empezó a venderla el mismo domingo allí, después del culto, incluso quitó las cosas de que estaban en la mesa de la Santa Cena, y las puso allí todas las cremas, y allí estaban las hermanas después del culto comprando allí en la iglesia este tipo de cremas en el día del Señor para venderlas. Evidentemente, a mí no me gustó aquello, no era pastor por entonces, pero no me enfadé y sabía que no era ni el momento, ni el lugar. Y evidentemente mi mujer no compró absolutamente nada. De hecho, no le volvió a comprar absolutamente nada. El problema es que hoy en las iglesias tiene más un funcionamiento más parecido a una asociación de vecinos que a lo que es una iglesia de Cristo. Vamos a hacer, por ejemplo, muchos dicen, vamos a hacer unas cajitas para meter dinero y luego, ¿verdad?, para comprar juguetes a los niños, ¿verdad? Vamos a hacer una obra de teatro, quitando la predicación de la palabra. Es una predicación, ojo, es una obra de teatro por la tarde que vamos a hacer, que ojo, que es la historia de José o la historia es bíblica, ojo, que es lícita. Todas estas cosas tenemos que tener en cuenta, que nosotros no nos reunimos aquí bajo nuestra propia autoridad. No es la autoridad nuestra, no es la autoridad del pastor, ni siquiera es la autoridad del consejo, que es la máxima autoridad de la iglesia. Nos estamos reuniendo bajo la autoridad de Dios. Y solo podemos hacer lo que Dios nos diga en su palabra, no a lo que nosotros nos dé en gana. Así que no debemos quitar la predicación para estas cosas. A mí alguna vez me han hablado y me han dicho, oye, vamos a hablar de la iglesia perseguida. Bueno, no hay ningún problema, podemos hablar de la iglesia perseguida. ¿Cómo no vamos a hablar de la iglesia perseguida? Pero no vengas a la iglesia a quitarme tiempo de la predicación para hablar de la iglesia perseguida. Si quieres, terminamos el culto y después del culto, después de la adoración, hablamos de la iglesia perseguida, lo que tú quieras. Pero en el culto de adoración solo podemos hacer lo que Dios nos dice. Un testimonio es algo muy bueno. Es algo muy bueno ver cómo a todos nos gusta ver. A veces como el Señor ha cambiado la vida de las personas. Es lo mismo que ha hecho en nuestras vidas. Pero no es un sustituto de la predicación. No en el culto.
Porque Dios nos ha autorizado, no nos ha autorizado a hacer eso en su casa, en su día. Uno de los argumentos de la Iglesia que cantan a veces cosas, cantan himnos, es que están cantando al Señor. Algunos se limitan a cantar solo cosas que tengan una relación con las Escrituras, lo cual es perfecto. Y ellos utilizan mucho el texto de Segunda de Timoteo, lo vamos a leer aquí, Segunda de Timoteo 3:16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El problema es que cuando se utiliza este texto, ¿dónde dice allí que este texto, que toda la Escritura es útil para cantar? En mi Biblia no lo dice, no sé si lo dirá en la tuya, pero la mía no lo dice. Toda la Escritura no es inspirada para cantar. Están diciendo algo que realmente el texto no dice, sino dice que es útil para enseñar y para redarguir. Pero Dios nos ha dado, fijaos, por otro lado, tenemos ese contraste. A mí, evidentemente, es evidente que esto no me termina de convencer porque veo que no es bíblico. Dios nos ha dado el libro de los Salmos, que significa literalmente, lo tenéis que saber ya de las veces que lo he repetido, que significa realmente himnario. El libro de los Salmos significa literalmente en hebreo himnario, tejilín, himnario o alabanzas. Así que haríamos bien en desechar el himnario que Dios mismo nos ha dado para cambiarlo por algo que legítimamente puede estar bien y es correcto en palabras. O sea, Dios a nosotros nos da un himnario. Él nos dice, porque Él nos ha enseñado toda la manera en la que, como hemos dicho, en la que debemos vivir. Él nos ha dicho, Cristo es el camino y solo podemos ser salvos a través de Cristo. Él nos ha dicho cómo debemos vivir. Ha dicho cómo debemos vivir como cristianos. Nos dice, no haya entre vosotros palabras deshonestas, que estén los frutos del Espíritu. Lo tenemos un montón de textos en las Escrituras. Y ahora Él coge, nos da el himnario. Ya nosotros cogemos el himnario y decimos, no vamos a cantar este himnario, vamos a cantar otra cosa, que es diferente a lo que tú nos has dado. Que puede ser lícito o no. Lo más lógico es que si Dios nos ha dado un himnario, ¿para qué nos ha dado Dios un himnario? Para usarlo. En la mayoría de las iglesias ya no se cantan salmos. Ha habido muchos libros hablando de la alabanza en la iglesia, de lo que se puede hacer en la iglesia. Peter Master, por ejemplo, él es el pastor en la iglesia de Spurgeon. Y él habla en su libro de adoración, él quiere quiere defender la iglesia, la idea de que deben de cantarse himnos. Y hay una parte en la que él hace que yo estoy muy de acuerdo con él. Deben cantarse porque él dice que hay himnos, él quiere separar los himnos de los cánticos. ¿De acuerdo? Y dice que los cánticos no son solemnes y que los himnos sí son solemnes. Es evidente que nosotros cuando tenemos que adorar a Dios tenemos que adorarle en reverencia y en temor de Dios. Estoy de acuerdo, pero hay algunos cánticos también. No todos los cánticos son con música que no tenga reverencia a Dios. Hay algunos cánticos, algunas canciones que tienen reverencia. Por lo que su argumento queda muy cojo. Lo que tenemos aquí en nuestro texto, estos cambistas vendiendo allí animales dentro del contexto judío, como hemos dicho, no era ninguna locura, porque tenían que hacer sacrificios, era algo legítimo, pero cuando ellos lo metieron dentro del templo, en el lugar destinado a la adoración y la oración, esto que era legítimo se hizo ilegítimo. Y esto es lo que pasa. Una cosa lícita se puede hacer ilícita cuando se hace en el sitio no adecuado. Son muchos los que a veces, con los que yo he podido hablar, con hermanos que siempre decían, bueno, yo creo esto o yo creo aquello. Pero en el Antiguo Testamento los profetas no decían yo creo esto o aquello, sino que decían así ha dicho el Señor. Y esta fórmula aparece en las Escrituras más de 400 veces. Así ha dicho el Señor. Y eso es uno de los problemas a veces que no vemos, que son mucho más sencillos. Si así ha dicho el Señor, así ha dicho el Señor. No hay que cambiar, no hay que empezar a pensar, ni hay que empezar a razonar con nuestros propios razonamientos lo que a nosotros nos parece bien o lo que no nos parece bien, si así ha sido el Señor. Si el Señor te da un himnario, ¿para qué? Pues para que lo cantes, pues lo cantas y ya está. Luego fuera del tiempo,
se puede cantar otras cosas, y no hay ningún problema. Pero el sitio, como hemos visto en el texto, a Cristo sí le importaba que lo que era su casa, la casa de su padre, la casa de orar y la casa de adorar, no se estuviera haciendo eso. Y no valía hacerlo de cualquier manera, tampoco. Como vamos a ver. Dios no nos ha preguntado cómo nos parece que debemos adorarle. Tampoco nos ha dado, como hemos dicho, libertad, sino que nos ha dado la forma, el cómo y el dónde. Así que Dios no deja ningún cabo suelto. Y menos el tema. Fijaos que además es el tema de adoración, que es el tema de lo que vamos a estar haciendo toda la eternidad. Es adorarle. Pensadlo por un momento, ¿cómo es posible que Dios, en ese tema que nosotros vamos a estar toda la eternidad adorándole, porque realmente el sábado significa día de descanso, sábado significa descanso, es, digamos, una prolongación de lo que vamos a hacer en la eternidad? ¿Cómo es posible que Dios entonces deje que podamos, que en algo tan importante, que es lo que vamos a estar haciendo durante toda la eternidad, nos diga que aquí en la tierra que no hay importancia, que no hay, que hagan lo que quieras? Lo segundo que vemos es actividades legítimas en el lugar correcto. Actividades legítimas en el lugar correcto. Así que Dios hizo, como sabemos, la tierra en 6 días y descansó el 7º día. ¿Acaso necesitaba Dios descansar? ¿No es Dios todopoderoso? Porque descansó el 7º día. Es claro, para mostrarnos un modelo de seguir. Así que cuando algunos os digan, no, es que el día del Señor, mi hijo puede ir a jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no? No puede. Dios nos ha dejado un modelo para seguir. El día del Señor es un simbolismo de lo que será nuestro descanso, como hemos dicho, en Él por toda la eternidad. Pero al malvado, el descanso en el Señor no les resulta un descanso y un gozo, sino que le oprime, le fastidia, es una carga y utilizará, o mejor dicho, tergiversará lo que la Biblia dice, o llegará a decir que no vale la Biblia para nada, para lo que él quiere. Pero por dentro arde de ira y celos de aquellos que siguen la palabra de Dios. En el versículo 17, fijaos, leemos, entonces se acordaron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume, dice. Esto se escribió en el Salmo 69, que es lo que hemos leído, versículo 9. Lo hemos leído. La adoración correcta y bíblica siempre tiene temor y reverencia. Si no lleva estos ingredientes, no puede ser grata a Dios, porque es lo que Él demanda de su pueblo cuando Él viene a acercarse a Él. Cuando Dios, por eso hay muchos que decían, el temor y la reverencia es un denominador fundamental. Tú no puedes venir e intentar adorar a Dios a través de algo que no tenga temor y reverencia. ¿Qué temor y reverencia? Aunque alguien diga, el Señor es mi pastor, pero te lo está diciendo con los pantalones por aquí, por las rodillas, enseñándote los calzoncillos, evidentemente reverencia cero. No hay reverencia, ni hay temor de Dios. Así que cuando Dios bajaba en el monte Sinaí a hablar con Moisés, el monte, nos dice las Escrituras, que se estremecía y voz como de trompeta, y los israelitas salían a la puerta de su tienda y adoraban y oraban arrodillándose a Dios. Incluso, no solamente eso, sino que, y ese es un problema que nosotros tenemos como sociedad, que la sociedad, y desgraciadamente el mundo evangélico, no conoce el Dios bíblico que dice que adora. Estar ante la presencia de Dios no es estar con tu amigo en el bar, ni hablarle de cualquier manera al que es el Rey de Reyes. ¿Qué es lo que vemos en las Escrituras cuando el hombre, y te estoy hablando de creyentes, están delante de la presencia de Dios? Por ejemplo, cuando vemos a Juan, este mismo Juan allí en el Apocalipsis, que dice que estaba, cuando empieza a hacer el Apocalipsis, y dice que se dio la vuelta y vio a uno que era semejante al Hijo de Dios. Juan conocía a Cristo, había conocido a Cristo cuando era muy joven, ahora estaba escribiendo el Apocalipsis cuando era adulto. Él le conocía personalmente, en la vida, y dice, vi uno semejante, ¿no?
Sabía que era Cristo. Y no fue allí y no se acercó, le dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí, un abrazo y tal. ¿Qué dice? Que cayó como muerto. ¿Qué dice Isaías, el profeta de Dios? Dice, porque soy inmundo de labios y vivo entre el pueblo, y mis ojos han visto al Rey de Reyes. ¿Qué dijeron Manoa, el padre de Sansón, cuando se le apareció el Señor y le dijo que iban a tener un hijo? Decía, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y los israelitas, fijaos, le decían a Moisés, hablaban cuando Dios bajaba sobre el monte y su presencia estaba, y nos dice que el monte se estremecía, lo tenemos en Éxodo y en Números, nos dice allí que los israelitas le decían a Moisés, Moisés, habla tú con nosotros, pero no dejes que Dios hable directamente con nosotros. Habla tú con Dios y luego tú habla con nosotros. No dejes que el Señor hable directamente con nosotros. Y cuando el Señor estaba hablando con Moisés, los padres de familia estaban arrodillados en sus tiendas, orando de rodillas al Señor. El pueblo de Dios no es consciente de a quién viene a adorar. Se creen que están en el bar con su amigo. Olvidan quién es y cuál es el carácter de este Dios bíblico. Y qué es lo que Él quiere. Y cuando Él quiere algo, cuando Él demanda algo, a nosotros, su pueblo, solo nos queda obedecer. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Dice, mis ovejas, ¿qué dice? Oye mi voz, ¿y qué dice? Y siguen. El verbo seguir, akoluthein, en el griego, lo que significa seguir con decisión. Ya lo hemos visto cuando el Señor Jesús empezó lo vimos en los primeros, en alguna otra predicación, cuando empezaron a seguir a Cristo los discípulos. Seguir es como, akoluthein, es como alguien que sigue, como el ejemplo que nos pone en el griego, es como alguien, como un soldado, cuando el centurión romano le decía, tú tienes que hacer esto. El romano era conocido porque era un soldado rudo, era un soldado fuerte, era un soldado que iba a cumplir exactamente lo que le iba a decir, y es el ejemplo que nos pone. El soldado romano no le iba a decir a su superior, oye, mira, que me has dicho que vaya allí, pues ya veremos. Ni una sola palabra, simplemente iba a hacer lo que le decían. Y en la misma palabra que el Señor utiliza cuando dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué dice? Y me siguen. ¿Qué le dice a Pedro? Cuando él le ha negado durante 3 veces. Lo vamos a ver en Juan 21. ¿Cuál es la última palabra que le dice? Le dice, sígueme. Pero no sígueme como tú quieres. Pedro había pensado en hacer las cosas a su manera. Sígueme, pero como yo te digo. ¿Estamos nosotros siguiendo como Dios nos dice? Jesús claramente está mostrando aquí su celo por las cosas del Señor, por su casa, por todo lo que envuelve la adoración a su Padre. Y si Cristo tenía este celo por la casa del Señor, por la iglesia, nosotros entonces debemos quedar sin este celo. ¿Nos debe dar igual? Es que si lo pensamos es absurdo. Nosotros deberíamos también tener este celo por las cosas del Señor. Las palabras que recordaron los discípulos, lo tenéis allí en el texto, dice, eran las dichas en el Salmo 69. David estaba en un profundo estado de estrés cuando él escribe este salmo. ¿Pero cuál era esta razón? Él responde en el versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa, del Salmo 69. Así que los discípulos vieron esta semejanza entre David y Jesús, este celo por la casa del Señor. Pero el celo no es algo que nos vaya a venir así por magia de repente, sino vemos que este celo en los reformadores y en los puritanos, cuando estos tenían que andar grandes distancias para llegar a campo abierto donde hacía frío o llovía, donde nada de las circunstancias les importaban, ellos no tenían metro para venir a la iglesia y tenían que andar esas distancias. Recuerdo que un profesor que tenía Ted Donnelly, falleció hace poco, uno de mis profesores en el colegio. Él decía que cuando era pequeño la gente allí en Irlanda iba andando y andaba a través de los campos y algunos se podían mover, algunos iban en caballo, otros iban por allí por Irlanda. Allí no era un tiempo como aquí maravilloso, sino que llovía, viento, pasaban y hacían kilómetros y llegaban a las iglesias, y las iglesias eran tan pequeñas
que había gente, no podían reunirse en las iglesias, porque la gente no cabía en las iglesias. Entonces tenían que salir fuera de la iglesia. Y el pastor tenía que estar allí predicando mientras llovía, con el viento, chillando, y la gente estaba ya acurrucada unos con otros. Y tenían este celo de la palabra del Señor. Pero nosotros, si el metro no nos pilla al lado, ya tenemos un problema. ¿Por qué es esto? Porque ellos tenían una relación, hay que ser sinceros, que ninguno de nosotros tiene. Porque ellos tenían una relación con el Dios vivo y verdadero, una relación personal con Dios. ¿Qué nos habla de los puritanos? Me quedo alucinado cuando entro allí en mi casa y me aíslo allí en aquel sitio donde tengo todos esos libros, me transporto a 400 años anteriormente, que digo, yo tenía que haber vivido en aquella época. ¿Y qué dice de los puritanos? Dice que lloraban, porque no podían amar más a Cristo. Lloraban porque no podían amar más a Cristo. ¿Y nosotros? ¿Dónde nos deja a nosotros? ¿Dónde está nuestra condición? Con todas estas cosas que tenemos en la sociedad, confundiéndonos y apartándonos. Si queremos tener celo por la palabra de Dios, aquí tenemos el antídoto. El antídoto es tener una relación personal con el Señor. ¿Qué nos dicen de Jesús? ¿Cuál fue la vida de Jesús? La vida de Jesús fue una vida de oración. De hecho, acordaos que hay un momento en que los fariseos le dicen, ¿no tienes ya ni 50 años? Dice, ¿no tienes tú ni 50 años? ¿Cómo le podían decir 50 años? O 40 años cuando Jesús tenía, ¿sabes? Porque la mayoría de los comentaristas lo dice porque él llevaba una vida de oración tanto que incluso su rostro físico parecía que era diferente, parecía que era mayor, se había degradado. No era simplemente celo, sino que también había más. El Señor sabía que allí en su casa se debía adorar a Dios. Imagínate cuando venimos a la iglesia, a la casa de oración, y no podemos centrarnos, no podían centrarse. Ellos, imaginaos allí cuando esas personas en aquel sitio destinado donde tenían que orar, donde tenían que adorar a Dios, no podían hacerlo. ¿Por qué? Imaginaos aquellas ovejas y las cabras, allí haciendo sus cosas por allí, pues claro, alguna haría sus cosas por allí, y estarían allí, ve, no se podría. ¿Qué concentración habría allí? Y me temo muchas veces que en la iglesia del Señor no tenemos cabras, pero tenemos personas que son iguales que cabras. En el momento que dices amén, no hay una reverencia para pensar por un momento lo que Dios te ha tenido que decir en tu corazón, sino que empezamos a saltar como locos. Esto precisamente pasa en muchos lugares, en muchas iglesias. Los creyentes reconocemos que necesitamos imperiosamente el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo debe venir sobre el pastor. No es las palabras de Isaac Berrocal como pastor, gracias a Dios, sino lo que él dice, lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y lo que nosotros argumentamos y decimos es que el Espíritu Santo a través de criaturas pecadoras nos da un mensaje. No es un mensaje del pastor, es un mensaje de Dios. Lo que él dice en la palabra de Dios no son las palabras de los hombres. Pero venimos a la iglesia y nos sentamos y no hay referencia. Hablamos de cosas mundanas. O nos saludamos y estorbamos a otros que están preparando sus corazones. Nos da exactamente igual. Además, el creyente debe orar toda la semana por la palabra que va a recibir del Señor. Orar por el pastor. Hay muchos que no quieren prepararse. Es un tema moral o algo, ¿verdad?, de los extranjeros. Incluso algún predicador, entre comillas lo digo, me decía que él se preparaba cuando estaba aparcando el coche. Madre mía. Él iba a decidir lo que iba a predicar según estaba aparcando el domingo por la mañana el coche. Madre mía. Pero el principio de reverencia y de temor de Dios lo encontramos en las Escrituras. Además, esto también debe hacernos meditar unos minutos después, a veces cuando se hace la bendición del Señor, el último amén.
La gente, pues, no somos más diferentes que estas cabras y estas ovejas que hay allí. Empezamos a rumiar y empezamos a hacer bebé, pero de otra manera. Y esto lo que demuestra es que no estamos siendo conscientes de dónde estamos. Demuestra muy poco celo y poca devoción por el Señor y por su palabra. Las iglesias de hoy en día se parecen mucho a este cuadro descrito aquí que Jesús se encontró. Y la respuesta es que tú puedes decir, mira, a mí esto me da igual. Y tú puedes decirlo. Y de hecho, a mucha gente le da igual. Pero la realidad, te guste o no, es que a Cristo no le daba igual y aquí lo tienes. Y de hecho, una de las cosas por lo que Juan era reconocido era porque él decía verdades como puños. Martin Lloyd-Jones, cuando habla de Juan o cuando habla de las Escrituras, dice, mira, las Escrituras es un libro que dice la verdad como es. Le da igual quién esté detrás, quién piense diferente, quién piense o haga otro razonamiento. Te dice lo que es y lo que no es. Y ya está. Jesús estaba diciendo a sus contemporáneos cuando él hace este gesto. Él está diciendo, esto es tierra santa. Esto es un lugar para orar. Este lugar es para adorar y para alabar. Toma tus animales, lo que ellos producen. Cruce la calle. Esta es la casa de mi Padre. Esto es algo serio que impedía su adoración. No es una costumbre de los irlandeses o de las misiones. Es claro que para el Señor es un tema importante porque revela realmente lo que hay en el interior de nuestros corazones. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? ¿Preparamos nuestros corazones para venir a escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Nos preparamos todos como debemos prepararnos? ¿Pensamos después en lo que Dios nos ha dicho? El tema vuelve una y otra vez a tener una conciencia bíblica de quién es el Dios que venimos a adorar. Finalmente lo que vemos es también que Cristo nos enseña en el texto que Él es el verdadero templo de Dios. No puede estar equivocado. Los judíos piden a Jesús una explicación de su actitud y aunque ellos no lo entienden, el Señor le está diciendo que Él mismo es quien tiene toda la autoridad. O sea, la autoridad no la tienes tú, no la tengo yo, como hemos dicho, no la tiene la iglesia, no la tiene la denominación, no la tiene nadie, la autoridad la tiene Cristo. Y Cristo se revela, el Padre se revela a través de su palabra, la Biblia es su voluntad revelada. Por eso allí le dice, Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos pensaron, evidentemente, que les hablaba en términos externos de construcción, pero Jesús estaba diciendo que su cuerpo es el verdadero templo de Dios. El templo era, como hemos visto, el lugar simbólico donde habitaba el Señor. Jesús es la persona donde Dios habitaba en la carne. Hay muchos que al poner énfasis aquí quitan la importancia de la reverencia y el temor ante la presencia de Dios. Pero si Cristo mismo, en quien habita la plenitud de la deidad, daba importancia a la reverencia y el temor de Dios en su casa, la respuesta es porque nosotros no lo hacemos. Si aquel que es Dios le da la importancia a lo que se hace en su casa, porque nosotros no lo hacemos, porque decimos, da igual lo que hagamos, Él nos va a perdonar, porque nosotros invalidamos lo que Dios nos enseña. Es evidente que este argumento es siempre presentado por la misma clase de personas. Las personas que vienen el domingo a la iglesia pero no tienen una comunión diaria con Dios. Vas a ver varios denominadores, que luego lo vamos a ver en el capítulo 3, en el final de ese versículo. Ya os voy adelantando cosas que vamos a ir viendo. Tienen siempre el mismo denominación, el mismo denominador estas personas. La oración jamás la verás en su casa. Y tampoco la meditación. Oración incluso ni por los alimentos. Porque la obediencia al Señor para estos no es un gozo, es una obligación. Y ellos van a poner 1000 excusas, tergiversarán las Escrituras, diciendo que no les hables de lunas de reposo, etcétera, etcétera. Aunque este pasaje no significa, evidentemente, lo que en su contexto quiere probar. Pero volviendo al texto, la función más importante del templo era que allí se guardaba el arca del pacto. Y esto también es importante, porque en el arca del pacto, acordaos, en aquel arca se guardaban los 10 mandamientos. También se guardaba una jarra
con el maná. Y lo más importante es que estos elementos eran símbolos certeros de la misericordia de Dios. Así que de igual modo, la cena del Señor, los elementos, el pan y el vino son simbólicos, no literales. Y aún así, pensando lo que representan, guardamos devoción por ellos. Guardamos devoción por lo que representan. Porque el Señor nos rescató de nuestros pecados. Es evidente que el Nuevo Testamento se refiere a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros también de manera personal somos el cuerpo de Cristo y miembros de Él. No es un problema de ser muy rígido como algunos pueden pensar, que es de lo que te van a acusar, sino que el enfoque bíblico es este: no somos nuestros en propiedad. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Finalmente vemos que el texto de Cristo, en el Cristo, que el Señor Jesús hace 4 cosas. Primero, allí vemos que elabora el azote, echa a los animales, esparce la moneda de los cambistas y vuelca las mesas. 4 acciones que Cristo hace. ¿Lo hace porque le da igual? Evidentemente no. Todas estas cosas las hace aún diciendo que Él tiene autoridad y Él es el verdadero templo de Dios. ¿Aún alguien puede creer que Cristo le da igual lo que hagamos en la iglesia? ¿Alguien puede decir que le da igual lo que se haga en el sitio que está dedicado a la alabanza y la oración? ¿Alguien puede añadir o alguien puede quitar de lo que Dios ha dicho que se debe hacer? Apocalipsis 6:16 dice: y decía a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Y aquí vemos una similitud en esa ira santa de Cristo. Jesús ha venido como Salvador. Él nos ha dicho el texto de Juan en primer capítulo que Él es el Cordero de Dios y que nos ha salvado por gracia y misericordia. Pero no olvidemos que Él es también el León de Judá. Y no olvidemos la razón por la que Juan no le conoce en Apocalipsis, cuando él dice: vi ahí a uno que era semejante al Hijo del Hombre. Era porque había algo diferente en Cristo, y era que Cristo estaba viniendo en el Apocalipsis, en la segunda venida. Él estaba viniendo como juez, como el León de Judá. Pero Él volverá, como hemos dicho, como juez. Jesús murió como cordero por aquellos que son su pueblo y creen. Y esto ocurrió en el pasado, pero Él volverá, como hemos dicho, como el León de Judá, conquistando, juzgando y reinando para siempre. Ese es el futuro y es seguro. ¿Cómo te acercas tú a la casa del Señor? Quiera el Señor que sigamos sus enseñanzas bíblicas. Lo que Él nos enseña y nos muestra, no lo que nosotros pensamos, no nuestros propios razonamientos, ni actuemos acorde a lo que a nosotros nos pueda parecer, ni hagamos las cosas por costumbre que se hacen muchas veces en la iglesia por ignorancia, sino que tengamos la palabra de Dios, su palabra, como nuestro único modelo de fe y obediencia. Con gozo, sin temor, pero obedeciendo firmemente lo que Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo nos acercamos nosotros cuando Dios viene a hablarnos? ¿Cuál es nuestra actitud en la casa de Dios cuando es un sitio destinado a la oración y a la alabanza a Dios? Quiera Dios que nos haga recapacitar su palabra y que Él nos dé gracia para poder entender y
sentir realmente y sentir y seguir su palabra acorde a lo que Él nos ha revelado en ella. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias porque aún en textos como este que muchas veces no ponemos atención, podemos ver realmente lo que a ti realmente, grandes lecciones en las que podemos aprender, en las que tú nos enseñas cuál era tu carácter. Señor, ayúdanos a pisar en nuestra vida donde tú pisaste. Tú eres nuestro ejemplo, tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestro gozo. Ayúdanos danos tu gracia para poder entender. Danos tu gracia, Señor, para poder conocerte mejor, para poder saber más de ti, de tu carácter, de tus atributos, de lo que significa realmente estar en tu presencia, de lo que significa, Señor, realmente ser hijos tuyos. Señor, nuestra fragilidad, nuestra naturaleza caída muchas veces, por el pecado, por diferentes cosas, nos hace desviarnos de ti, nos hace estar separados y a veces no darnos cuenta de estas cosas. Señor, te pedimos que por tu gracia tú nos ilumines, que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, que utilices esta palabra, Señor, para cambiar nuestros corazones. Grábala tú a fuego en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos servirte, Señor, para que podamos seguirte sin temor, con gozo, pero también con reverencia y con la obediencia y con los frutos del Espíritu Santo que tú das a aquellos que has cambiado. Quédate con nosotros, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.